10 años después del fin del apocalipsis, él se reencontró con su musa. Emprendió la tarea de sondear si yo era capaz de aceptar la poligamia. Yo lo miré fijamente, intentando encontrar en su rostro la imagen del joven que una vez me había cargado sobre sus hombros y escapado desesperadamente entre una horda de zombis. Se le agotó la paciencia y dijo en tono grave: ahora las cosas son diferentes. Los superdotados merecen tener más recursos. Él era un superdotado, mientras que yo era una civil. El joven que alguna vez juró proteger a los civiles con su habilidad sobrehumana se había ido para siempre. Me di la vuelta y me alejé. Él dijo que me arrepentiría. Más tarde, nos reencontramos en el tribunal. Él estaba en el banquillo de los acusados, mientras que yo era la supervisora. El mundo había cambiado, pero no de la manera que él pensaba. Carlos me llevó a una reunión de superdotados. Tan pronto como entramos, todos se pusieron de pie y me saludaron: buenas, señora mayor. Sin embargo, cuando llegó Lucía, todos gritaron en coro: buenas, segunda señora. El ambiente se volvió incómodo de repente. Yo me mantuve en silencio. La sonrisa de Lucía se desvaneció. Miró a Carlos y luego a mí, bajó los ojos y forzó una sonrisa. Lo están diciendo al azar, Sofía. No te enfades. No hay nada entre Carlos y yo, dijo. Sí, señora. Nos damos una bofetada a nosotros mismos, alguien dijo. Vamos, tomemos una copa para disculparnos con la señora mayor, sugirieron los demás, y levantaron sus copas. De repente, Ana empujó fuertemente una copa y dijo con sarcasmo: ¿qué estás intentando fingir? ¿Tiene sentido? Carlos es un cobarde. Si él no se atreve a decirlo, ¿por qué vosotros tenéis miedo? ¿Qué le teméis a ella? Aunque hubiera habido una deuda de gratitud en el pasado, ya se ha saldado hace muchos años. ¿Hasta cuándo vais a ser tan cobardes? Sofía, te puedo decir claramente que hemos alcanzado un consenso interno. Cada uno de nosotros aquí tiene múltiples esposas o maridos. Carlos es el único que es diferente, solo tiene a ti. Durante todos estos años, él siempre se ha mantenido firme por ti y ha dado demasiado. Si eres sensata, no le impidas. Basta. Carlos se puso rojo de rabia y rompió la copa en el suelo. Yo resolveré mis propios asuntos. No tienes derecho a meterte en ellos. Ana, recuerda tu lugar. Salid todos. Todos se apresuraron a salir. Ana se marchó furiosa y, antes de cerrar la puerta con un bote, dijo con una sonrisa fría: Sofía, si puedes integrarte, hazlo. Si no, ponte lista para irte. Lárgate. Carlos estaba furioso. Todas las piezas de metal alrededor se elevaron y se dirigieron hacia Ana. Ella soltó un gruñido y salió con reluctancia. En la gran habitación, solo quedamos yo, Carlos y Lucía. Entonces. Yo también me marcharé, dijo Lucía en voz baja. Nadie le respondió. Ella se alejó con paso ligero, y su silueta desolada era digna de compasión. Carlos se frotó la sien con irritación. No era mi intención. Lo han hecho ellos por su cuenta, dijo. ¿Qué diferencia había? No haberlo impedido era como darle el visto bueno. Estaba avergonzado de preguntarme directamente, así que dejó que otros destrozaran la falsa imagen de una pareja feliz y amorosa. Aunque era cruel, al menos se habían dicho las cosas claras, mejor que seguir adivinando. Asentí con la cabeza. Entonces, ¿qué planeas hacer? Carlos me abrazó y se enterró la cabeza en mi hombro. Sofía, no puedo seguir resistiendo, dijo. Entonces, déjalo de intentar. Comprométemonos, le dije mientras le acariciaba su espalda. Él se mostró sorprendido y perplejo. Sofía. Divorciémonos, dije. Los dedos de Carlos se cerraron fuertemente en mi hombro. Su rostro se distorsionó y me amenazó con voz temblorosa. ¿Qué estás diciendo? Divorciémonos. Numerosas piezas de metal se elevaron y se dirigieron hacia mí. Yo lo miré fijamente, y una dolorosa sensación se apoderó de mí. El joven que alguna vez me había cargado sobre sus hombros y se había abierto paso a través de montañas de cadáveres de zombis, un día había dirigido su habilidad sobrehumana contra mí. Van. 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 Los sonidos estallaron en mi oído. Numerosas gotas de algo se salpicaron sobre mí. Yo me tapé la cabeza con las manos y me cubrí los oídos, y me agaché para protegerme. Finalmente, todo se calmó. Él había sido indulgente conmigo. Excepto en mi alrededor, el resto del lugar estaba destrozado. Se paró frente a mí, me levantó y me abrazó fuertemente.
Sofía, ¿lo ves ahora? Eres tan frágil como un objeto de porcelana. Sin mí, no podría sobrevivir. Este mundo ha cambiado. Los superdotados deben controlar más recursos. Antes te he consentido demasiado, lo que te ha hecho arrogante y caprichosa. Ahora es hora de que te des cuenta de la realidad. Estábamos en el 10º año después del fin del apocalipsis. Los zombies habían desaparecido, y los superdotados se habían apoderado del mundo. Cuanto más participaban en la sociedad, más grandes se volvían sus deseos y necesidades. En estos días, una corriente de pensamiento fluía por toda la sociedad. Los superdotados nacían con un estatus superior y debían disfrutar de más recursos y derechos. Por ejemplo, los superdotados debían ascender rápidamente en la jerarquía, ocupar puestos importantes y recibir un trabajo estable tan pronto como alcanzaran la mayoría de edad. Además, los superdotados deberían practicar la poligamia o la poliginia. Esta idea dio lugar a dos grupos, los que la apoyaban y los que la rechazaban. Carlos no se había pronunciado al respecto hasta que se reencontró con Lucía. Entonces, todo cambió. De hecho, hace 3 semanas, había recibido un mensaje desafiante de Lucía. Pero estaba ocupada con mi investigación y no tuve tiempo de ocuparme de ello. Cuando finalmente me di cuenta, Carlos me había llevado a esta cena tensa. Tenía premonición, así que no estaba decepcionada, aunque era imposible evitar sentirme triste. Cuando me marché, estaba desconsolada. Lucía me alcanzó y dijo con sinceridad, Sofía, estoy en serio con Carlos. No quiero pelear contigo. Solo quiero que seamos 3 juntos. Te prometo que nunca te superaré. La última vez que había escuchado una declaración similar fue en una serie histórica. Después del apocalipsis, la constitución física de las personas había evolucionado, pero su pensamiento se había vuelto más primitivo. Le di un toque en el hombro, pero no dije nada. ¿Le iba a insultar? Había miles y miles de Lucías en el mundo. Incluso los investigadores de datos probablemente no se hubieran imaginado que después de que se planteó la idea de la poligamia y la poliginia, alguien hiciera una votación en línea. Sorprendentemente, casi la mitad de las mujeres estaban a favor. Este dato sorprendió a todos. Pero como una civil sin habilidades sobrehumanas, yo lo entendía. Ellas habían sufrido mucho durante el apocalipsis. Lo más difícil durante el apocalipsis no era ser un civil, sino ser una mujer civil. En aquel tiempo, no se les consideraba personas, sino recursos, esclavos sexuales en tiempos de paz y alimento en tiempos de conflicto. Aunque 10 años habían pasado desde el fin del apocalipsis, ese miedo estaba grabado en sus huesos y se había transmitido a la siguiente generación. Para muchas mujeres civiles, casarse con un superdotado era una forma de cambiar su destino y ascender a la clase alta. Pero los superdotados eran limitados y, por tanto, un recurso escaso. Bajo la restricción del matrimonio monógamo, este recurso escaso solo podía pertenecer a unas pocas personas afortunadas. Pero una vez que se abriera la relación matrimonial, sería más ventajoso para ellas. Prefirieran ser la novena 1527 esposa de un superdotado que la esposa de un hombre común. Para un superdotado, su habilidad determinaba su estatus social. Podía mantener a 10.000 esposas. Por lo tanto, si la poligamia y la poliginia se hicieran legales, sería una depredación legal. Las mujeres civiles se convertirían en recursos nuevamente, y los hombres civiles probablemente se convertirían en esclavos. Muchos veían esto y se opusieron. Pero más personas lo veían, pero aún así lo apoyaban. Lucía no era estúpida. Probablemente también lo había visto, así que dijo que quería coexistir en paz conmigo. Carlos se había peleado conmigo por su musa, y ella parecía haber ganado. Pero si yo me convertía en la cicatriz de carmesí de Carlos, su vida como musa probablemente no sería fácil. Supongo que ella preferiría tratar conmigo, la esposa principal civilizada, que con otras mujeres desconocidas que la sustituirían. Pero al final, se decepcionaría. Porque yo no quería complacerla. Lucía me suplicó con sinceridad, Sofía, lo digo en serio. Yo le dije con frialdad, lárgate. Lucía cambió de expresión. Carlos la protegió y dijo en tono frío, pide disculpas. Yo no le hice caso. Él me agarró fuertemente el brazo y dijo entre dientes, te digo que pidas disculpas. No. Sofía. Aplicó fuerza, y todos escucharon un crujido. Me había roto la muñeca. Carlos estaba más sorprendido que yo. Sofía. Me di la vuelta y me marché. Él me agarró el hombro, pero esta vez con poca fuerza. Su voz estaba llena de tristeza y arrepentimiento. No lo hice a propósito.
Te llevaré al hospital, dijo. Moviéndome un poco el hombro, me deshice fácilmente de su mano y me alejé con paso firme. Él no me siguió. Escuché un ruido ensordecedor detrás de mí. No necesité darme la vuelta para saber que él estaba enojado y había destruido las cosas del hotel. Esta era el derecho de los superdotados. Podían enfadarse cuando querían. Su poder destructivo era tan grande que muchas partes de la ciudad estaban equipadas con materiales antichoque y antiexplosivos. Incluso así, solo se podía reducir un poco los daños. Toda la ciudad estaba cediendo ante los superdotados. Pero el espacio era limitado. Si se cedía a una parte de la gente, el espacio de vida de la otra parte se vería reducido. Quizás desde hace mucho tiempo, estábamos en lados opuestos. Pero en aquel entonces, el amor nos mantuvo unidos y nos cedíamos mutuamente. Pero finalmente, llegaba un momento en que ya no podíamos ceder más. El tiempo y el entorno eran terribles. Todos pensaban que yo estaba abusando de mi relación con Carlos, un superdotado de élite. Se olvidaban de que yo, Sofía, era una joven genio de una familia culta. Fui al hospital para que me pusieran la muñeca en su lugar. El médico no se sorprendió y solo me advirtió que fuera mejor que me mudara al distrito S, donde vivían los civiles, y me alejara lo más posible del distrito N, donde vivían los superdotados divorciados. Asentí con la cabeza y le di las gracias. No podía decirle que tenía la habilidad de volar a cualquier lugar del mundo. Lo que realmente me impedía alejarme era siempre la persona que yo había amado. Al volver a casa, Carlos estaba esperándome en el sofá. El ambiente era pesado y opresivo. Sus ojos se posaron en mi muñeca y luego en mi rostro. Con voz desinteresada, dijo, he contratado a una niñera. Quédate en casa estos días y cuida tu herida. Tengo que viajar por trabajo. Esperaré a que vuelva. Asentí con la cabeza, pero no le dije que yo también tenía que viajar. El asunto de Lucía me había sorprendido. Pensé que era necesario que él también sintiera lo que era la sorpresa desagradable. Algunas cosas no se pueden aprender, solo se pueden entender si se experimentan. El día siguiente, estaba sentada en el sofá con mi colega en silencio. Él me preguntó cómo me había pasado la herida. Por un momento, quise decirle la verdad. Pero luego, cambié de opinión y dije, me he golpeado accidentalmente. Él sonrió y me dijo que fuera más cuidadosa en el futuro. Yo me sentí tan culpable que tuve que darme la vuelta y mirar por la ventana. En ese momento, tenía ganas de llorar. Carlos y yo habíamos sobrevivido a la horda de zombies. El apocalipsis había llegado de repente. Muchos científicos no tuvieron tiempo de evacuar, pero él había llevado a un grupo de personas a la torre de investigación y nos había encontrado atrapados en la cima. En aquel entonces, era un héroe, pero nunca se consideraba como tal. En cambio, se creía que era uno de los afortunados entre los civiles, que por casualidad había despertado su habilidad sobrehumana y que por casualidad me había protegido. Ahora, también era un héroe en la boca de la gente. Pero el héroe ya sabía que era un héroe y se enorgullecía de ello, pensando que todo era justo. Al final, algo no estaba bien. Después de que el avión aterrizó, el Instituto de Investigación me envió a alguien a recogernos. A mitad del camino, hubo un accidente de tráfico y el coche se detuvo. Mi colega bajó para ver lo que pasaba. Sin embargo, en el momento en que salió del vehículo blindado, su cuerpo se incendió desde dentro y estalló en una nube de sangre frente a mí. En el cielo, un superdotado tenía chispas en sus manos, mientras que otro tenía numerosos dardos flotando alrededor de él. Otro superdotado se encargaba de esconderse. Estaban encapuchados y no se podía ver sus rostros. Pero en el momento en que nuestros ojos se encontraron, él no pudo ocultar su pánico, mientras que yo estaba atónita. En un abrir y cerrar de ojos, todo se volvió caos. Los guardias superdotados del instituto se enfrentaron a ellos. La chica que nos recogió, María, se metió rápidamente en el coche y me llevó lejos. Ella estaba jurando. La gente de cielo caído es demasiado arrogante. Violando abiertamente la ley, matan en público. Estos tipos deberían ser ejecutados, completamente. Cielo caído era un grupo de superdotados especialmente activo últimamente. Todas las personas en este grupo eran élite entre los superdotados. Se dedicaban a luchar por los derechos de los superdotados y propagaban por todo el lugar la influencia de los superdotados en el mundo. Animaban a la poligamia y la poliginia, y exigían enérgicamente un mayor estatus político para los superdotados, en lugar de simplemente considerarlos como herramientas para defender la ciudad. Yo sabía que eran radicales y sus acciones eran excesivas.
Pero no sabía que asesinarían a los opositores. Y menos que Carlos sería uno de ellos. He traducido hasta la frase yo sabía que eran radicales y sus acciones eran excesivas. Pero no sabía que asesinarían a los opositores. Y menos que Carlos sería uno de ellos. Recibí la llamada de Carlos. En el teléfono, se escuchaba claramente su respiración. Pero yo no dije nada. Tampoco dijo nada él. Probablemente, ambos teníamos dificultades para preguntar. Después de todo, éramos pareja, pero ni siquiera conocíamos nuestras identidades ocultas. Yo no sabía que él era de Cielo Caído. Y él no sabía que el Instituto de Investigación M donde yo estaba, siempre había estado investigando a los superdotados. El apocalipsis se anunció con antelación. En aquel entonces, había pacientes extraños en el hospital, con comportamientos rígidos y extraños. Pero al mismo tiempo, había personas sanas que de repente se volvieron fuertes, capaces de volar y dominar el mundo. Muchas personas se centraron en aquellos pacientes aterradores, pero mi maestra se decidió a estudiar a los superdotados y logró algunos éxitos. Luego, el apocalipsis estalló. La supervivencia se convirtió en la prioridad número 1. Después, el apocalipsis llegó a su fin. La investigación se reanudó en secreto. Pero ahora, Cielo Caído debía haber descubierto nuestras actividades y estaba desesperado por eliminarnos. Después de un largo rato, Carlos dijo con voz ronca, ¿por qué no me dijiste que ibas a viajar? Hice clic en la computadora portátil y apareció una foto en la pantalla. Contesté con frialdad, tampoco me dijiste cuando trajiste a Lucía. Sofía. ¿No podemos evitar esto? Su voz sonaba débil y cansada. Me entró un nudo en la garganta y, conteniendo mis lágrimas, dije, hoy, mi colega fue asesinado frente a mí. ¿Sabes cómo se llamaba? Carlos guardó silencio. Continué, se llamaba Andrés Gutiérrez. Era una persona maravillosa, amable, inteligente y tranquilo. Tiene una hija de 3 años en casa. ¿Sabes lo que estoy haciendo ahora? El silencio se prolongó al otro lado de la línea. Dije con calma, estoy editando su foto de difunto. Carlos permaneció en silencio durante mucho tiempo y luego colgó el teléfono. Envié la foto retocada a la persona de contacto. Poco después, la foto de Andrés Gutiérrez apareció en el sitio web oficial del Instituto de Investigación M, con un homenaje a su trabajo y una fuerte condena a los asesinos, pidiendo a la policía que resuelva el caso lo antes posible. Este incidente generó un gran debate. Los superdotados se encontraron en el centro de la tormenta. En estos años, los superdotados habían causado muchos problemas. Pero debido a sus méritos, habían recibido muy pocas penas, lo cual había causado muchas quejas. Lo más importante es que había muy pocas medidas de castigo para los superdotados. Las medidas de castigo convencionales no les servían, y no había medios más fuertes para castigarlos. Recientemente, el Instituto de Investigación M había desarrollado un nuevo producto para los superdotados, unas esposas especiales que limitaban sus habilidades. Probablemente, por eso habían matado a Andrés. El caso de Andrés Gutiérrez fue el detonante que hizo estallar los conflictos acumulados. La gente encontró un escape para sus emociones. Hubo insultos en línea y manifestaciones callejeras sin cesar. Esto seguramente era algo inesperado para Cielo Caído. La muerte de un civil desató una tormenta contra los superdotados. Le envié a Carlos un acuerdo de divorcio preparado. Él respondió rápidamente, volvamos a hablar cuando vuelvas. Yo no volvería. Sofía no compartirá a su marido con otras mujeres, ni se casará con un criminal, respondí. Carlos no volvió a responder. Denuncié a Carlos como posible miembro de Cielo Caído y me sumergí en mi investigación. Con la muerte de Andrés Gutiérrez, mi trabajo aumentó repentinamente, pero no tuve tiempo para sentir tristeza. Mientras me preparaba un café en la cocina, escuché que alguien estaba hablando en voz baja. ¿Cómo es posible que Sofía no se vea triste? Han trabajado juntos durante años. Debería derramar al menos algunas lágrimas, dijo una voz. Y tú estarías triste si fueras ascendido y tuvieras un aumento de sueldo, respondió otra. Escuché en silencio. Cuando salieron riendo, les miré a los ojos y dije palabra por palabra, sí, me siento triste. Pero cada persona expresa su vulnerabilidad de manera diferente. No me gusta llorar en público, pero me desvelo por las noches. ¿Quieres venir a mi casa a ver cómo duermo? Se disculparon, avergonzados, y se alejaron rápidamente. Terminé mi café. No pude evitar abrir el teléfono y buscar una foto. Era la de mi maestra. En cuanto estalló el apocalipsis, ella murió protegiéndonos.
Y antes de salir del edificio de investigación, me encontré bloqueada por un zombi que antes era ella. En aquel momento, con lágrimas en los ojos, le di un golpe en la cabeza y la maté. Desde entonces, no lloro con tanta facilidad. Porque el momento más triste ya había pasado. Pero el cuerpo es honesto y expresa la tristeza de otra manera. Yo siempre tengo problemas para dormir. Antes, Carlos me abrazaba y me contaba chistes de antes del apocalipsis, tratando de hacer que me riera. Decía, Sofía, el apocalipsis pasará. Un futuro maravilloso está por venir. Mi palomita, no te rindas antes del fin del apocalipsis. El apocalipsis terminó, de verdad. Yo no me rindí, pero él parece haberlo hecho. Y muchas veces, ante este mundo caótico, también he dudado. Siempre pienso en mi maestra, mi querida madre. Me pregunto, ¿vale la pena salvar a esas personas que califican a los demás sin razón y se juzgan a sí mismas a base de sus propias medidas? Después de 3 meses de aislamiento, el proyecto de investigación se quedó atascado. Justo en ese momento, llegó la noticia de que un nuevo superdotado había nacido en el hospital, pero este superdotado era un poco extraño. Recién nacido, no podía controlarse y dejó inconsciente a todos los que lo atendieron. Cuando lo vi, tenía un resplandor azul en el cuerpo, como una bola de electricidad lista para descargar en cualquier momento. Pero tenía la cara de un niño con síndrome de Down. Su madre era un superdotado de tipo rayo y el padre era desconocido. Su madre no quería aceptar que su hijo tuviera una apariencia tan extraña y estaba gritando que el hospital le había cambiado a su hijo y que le debían dar una explicación, o amenazaba con destruir el hospital. Este era el peligro de los superdotados. Cuando un grupo de personas de baja calidad controlan una capacidad terrorífica, quieren que el mundo gire en torno a ellos, y tienen la capacidad para hacer realidad lo que dicen. Lo más terrible es que, cuando actúan de manera caprichosa y desenfrenada, crean tragedias. Como este niño con síndrome de Down, que tenía un talento extremadamente alto, pero era de baja inteligencia. Su poder destructivo era inimaginable. Los padres no se responsabilizan, pero la sociedad tiene que pagar el precio. Me puse un traje aislante y tomé al niño en mis brazos. Él sonrió y yo no pude evitar sonreír también. ¿Quieres venir conmigo, cariño? Propuesto llevarme al niño y dar a su madre algo de dinero. Su madre aceptó rápidamente y se marchó sin dudarlo. Esos que se lo llevan. No me importa si vive o muere. No vengan a buscarme después. ¿Por qué lo había dado a luz? No lo entendía. Llevé al niño al vehículo blindado, pero pronto, nuestro coche fue atacado. Una mujer con un manto rojo cayó del cielo. Con un movimiento de los dedos, lanzó flechas de agua hacia nuestro coche. Otros superdotados atacaron desde lejos y enredaron nuestras ruedas con enormes enredaderas. El coche se volteó. Me abracé fuerte al niño y me doblé para protegerlo. Él sintió el movimiento y comenzó a llorar. Yo estaba mareada y me di un cabezazo para despertarme. Me desabroché el cinturón de seguridad rápidamente, salí del coche, tomé al niño y corrí agachada para evitar los ataques. Poco después de mi huida, el coche explotó detrás de mí. Fui derribada por la onda expansiva. El niño se soltó de mis brazos y lloraba a 1 metro de distancia. No podía levantarme. En medio de mi confusión, vi un par de zapatos negros detrás de mí. Una persona con una máscara de oro me levantó y me abrazó con fuerza. Tranquila, no pasa nada. No tengas miedo. Te protegeré. Era Carlos. En el Apocalipsis, también había dicho eso. Me sentía muy confusa. En la vida cotidiana, estábamos enzarzados en conflictos, pero en momentos de peligro, nos confiábamos en la espalda. Pero lo que hizo a continuación me despertó. Agarró al niño y le puso los dedos en el cuello. En ese momento, no pude moverme, pero mi mente estaba trabajando a toda velocidad. Carlos, le dije en voz baja. ¿Recuerdas al bebé que fue mordido por un zombi? Se estremeció. La máscara le cubría el rostro, pero la lucha en sus ojos era evidente. En los primeros días del apocalipsis, el bebé había sido mordido. El zombi que se convirtió no emitía el lloriqueo tierno de un bebé, sino un sonido áspero y desagradable. No tenía las capacidades de un zombi, ni siquiera podía morder. Solo podía pudrirse en la cuna. Carlos lloró mientras terminaba con su vida y luego cavó un hoyo y lo enterró. Ese día, se quedó sentado frente a la pequeña tumba del bebé y dijo con voz grave y determinada, un día, terminaré con este mundo podrido. Si nazcas de nuevo, seguro que nacerás en un mundo hermoso. El mundo podrido realmente terminó.
Pero la persona que lo terminó, se volvió podrida. Me pellizqué para forzarme a llorar y le supliqué, Carlos, alguna vez tuvimos un hijo nuestro. Se quedó helado. En ese momento de distracción, agarré al niño y me marché corriendo. Carlos fue detenido por alguien. Tomé la oportunidad y me metí en un coche de un transeúnte que estaba huyendo asustado, esperando que el coche se alejara rápidamente. Pero pronto, fui detenida de nuevo. Era la mujer con el manto rojo. Pisó el techo de mi coche y se sentó en el asiento del copiloto con aire descarado. Carlos, ese idiota, es demasiado sentimental. ¿Cómo te dejó escapar?, dijo con una risa burlona. Volvió a poner la mano en el cuello del bebé. Di un frenazo brusco, intentando calmar mi corazón que latía descontroladamente, y pregunté con cautela, ¿Ana? Ana soltó una risa burlona y se quitó la máscara, mostrando un rostro radiante y desafiante. Era muy bonita, pero desafiante. Siempre había estado en conflicto con Carlos, probablemente porque Carlos siempre era el líder y ella solo podía ser la subordinada. Una vez intenté hacer amistad con ella, pero era como un erizo, impidiendo que las personas normales se acercaran. Me obligué a calmarme. Es solo un niño. ¿Por qué lo persiguen? Estás equivocada. No es un niño. Es una vergüenza para los superdotados, respondió Ana con frialdad. Ana cubrió la boca del bebé que lloraba. Él emitió un lloriqueo sordo y poco a poco se quedó sin aliento. Su rostro se volvió púrpura. Traté de apartar la mano de Ana. Estaba lista para pelear con ella, pero, sorprendentemente, su mano se apartó fácilmente. Agarré al niño y, aprovechando la oportunidad, le puso una de las esposas especiales a Ana. Luego, saqué la llave del coche, abrí la puerta y salí corriendo, cerrando el coche. Ana se resistió un poco y, horrorizada, descubrió que sus habilidades se veían limitadas y que su fuerza se estaba desvaneciendo. Se puso furiosa, ¿estás buscando problemas? La miré con calma, Ana, los débiles también tienen derecho a vivir. Incluso una hormiga tiene derecho a vivir en este mundo. Ana se quedó un momento perpleja y luego se echó a reír. Ja ja ja, finalmente entiendo por qué Carlos te quiere. Probablemente te quiera por esa tontería que tienes. Ja ja ja, es demasiado gracioso. Después de reír un rato, se secó las lágrimas y dijo con solemnidad, la debilidad es un pecado, siempre y en todos los tiempos. Tal vez tuviera razón. Pero en este mundo, siempre hay personas que existen para proteger a los débiles. Recuerdo a esa persona que se esforzó por salvar a un pájaro que solo quedaban unos pocos miles. Corría de un lado a otro para que el gobierno desmontara las redes eléctricas en el camino de migración de los pájaros, para que siguieran la ruta de sus ancestros. También recuerdo a esa persona que se quedó en la playa durante más de 10 años, cuidando de las tortugas marinas para que pudieran desovar y eclosionar con éxito. Esos animales son débiles frente a los humanos y no tienen voz. Pero siempre hay alguien que les da voz. Gracias a esas personas, el mundo se vuelve más hermoso. Quizás para algunas personas, estos actos son tontos. ¿Pero quién dice que tenemos que ser inteligentes de la manera que otros quieren? La miré a los ojos y le dije en voz baja, recuerdo que antes también eras débil. Conocía a fondo los datos de todos los miembros del equipo de superdotados de Carlos. Ana, antes del apocalipsis, nació en una familia que prefería a los varones. Era bonita y, siendo joven, fue seducida para tener una relación sentimental. Después de romper, se lanzó rápidamente a los brazos de diferentes hombres. Fue maltratada y abandonada. Luego llegó el apocalipsis. Despertó sus habilidades y se vengó de aquellos que la habían humillado. Y después del fin del apocalipsis, se dedicó a humillar a los demás. Tenía muchos hombres que la rodeaban, pero ninguno podía permanecer a su lado por mucho tiempo, porque pronto se aburría. Parecía estar buscando algo, pero nunca lo encontraba. Ana se puso furiosa, no quería matarte, pero ahora te mato. Se liberó de las esposas y yo presioné el control remoto. Las esposas explotaron y ella quedó envuelta en llamas. Llevé al niño con síndrome de Down al Instituto de Investigación M. Lo nombramos Paz. Crecía muy rápido y me dio muchas ideas. Mi investigación avanzó mucho. Sin embargo, el mundo exterior experimentó cambios radicales. Porque Cielo Caído publicó un video. Era el video de cómo yo había esposado a Ana en el coche y había hecho explotar las esposas con el control remoto. La explosión no causó mucho daño a Ana. Solo le quemó el cabello y las cejas, pero estaba casi ilesa. Cielo Caído ridiculizó nuestra investigación, diciendo que era un desperdicio de fondos y que habíamos creado algo ridículo.
Y luego promovió la idea de que los superdotados eran el género superior del mundo, capaces de resistir todo, y alentó a todas las mujeres a unirse a los superdotados para tener un bebé superdotado. Bajo el video, muchas personas estaban festejando. Algunas decían que querían tener hijos con ellos, y otras que podían proporcionar semen. Supongo que ese era su objetivo. Tanto la poligamia como la poliginia, además de elevar el estatus de los superdotados, querían aumentar la cantidad de superdotados. Después de todo, la base de población siempre es fundamental. Pero no mencionaban que los superdotados también podían tener hijos débiles. Probablemente, consideraban eso una vergüenza. El sitio web oficial del Instituto de Investigación M fue atacado. Numerosas personas vinieron a insultarnos y burlarse de nosotros. El ambiente en el instituto era de depresión. Muchas personas miraban a los principales investigadores con desesperación y enojo. Un sentimiento de pesimismo se extendía por todas partes. Me quedé en el instituto durante muchos días. Una noche, salí para tomar el aire. Pero apenas salí, alguien me estaba esperando. En el momento en que apareció Lucía, varios guardias superdotados se pusieron a mi lado. Lucía dijo en voz baja: no tengo otros propósitos. Solo quiero hablar contigo sobre Carlos. Has sido castigado. A partir de lo que me dijo Lucía, supe que debido a mi denuncia, la identidad de Carlos se había revelado. Fue desterrado del cargo de líder de los superdotados. Además, al no haber capturado a mí y no haber detectado que yo era una de las principales investigadoras del Instituto de Investigación M durante la misión de Cielo Caído, fue sospechoso de ser un espía y fue expulsado del grupo de alta jerarquía, convirtiéndose en una persona marginal en espera de ser investigada. Ella miraba hacia el horizonte, con una voz confusa. Si no hubiera aparecido ese día, ¿estaría todo bien entre ustedes? A veces siento que estoy soñando. Quisiera despertar y regresar al pasado. En aquel entonces, no había zombies. Mis padres y mis amigos estaban vivos. No había sufrido esas cosas terribles. Mi orgullo estaba intacto. Tenía la capacidad de sobrevivir en este mundo. Si fuera así, no me hubiera dignado ser la amante de alguien. Pero el apocalipsis sucedió, y el mundo después del apocalipsis está tan destrozado. Te confieso, no me ríes, voté a favor de la poligamia en línea. Estoy harta de vivir con el miedo constante de perder la vida. Doy gracias a los superdotados buenos, pero también odio a los malos. ¿Pero cómo distinguirlos? ¿Y qué importa si los distinguimos? Nadie quiere que mueran, y ustedes no pueden castigarlos realmente, ¿verdad? No pudiendo vencerlos, me uní a ellos. No tenía otra opción. Muchos superdotados alrededor de mí me tratan como una cosa, quieren que les dé hijos, pero me tratan con desprecio. Solo Carlos me dio respeto y me consideró su musa. De hecho, él no sabe que él también era mi musa. Lo he querido, pero en aquel entonces, siendo joven y orgullosa, cuanto más lo quería, más lo negaba. Si tuviera la oportunidad de volver atrás, lo declararía de inmediato. Sofía, si es posible, dale una oportunidad. No es tan irreparable, ¿verdad? No pude dormir en toda la noche. Pensé mucho. ¿Cómo era Carlos cuando era joven? Sus ojos brillantes me hicieron creer que había una galaxia en ellos. Pero el tiempo pasó volando. La galaxia fue absorbida por un agujero negro. Y el universo se quedó en silencio. Los dioses se reían en silencio. Al despertar, me dolía muchísimo la cabeza. Abrí las noticias y salió la noticia de la muerte de Lucía en el teléfono. Anoche, una mujer murió a manos de un superdotado. En su regazo se encontró una carta de denuncia sobre el grupo de superdotados Cielo Caído. Se sabe que la mujer había sido perseguida por un superdotado. Para escapar de su persecución, dijo que tenía un compromiso con un superdotado de apellido Pineda. Sin embargo, por alguna razón, el superdotado la abandonó. La mujer fue asesinada en público por su perseguidor anterior y fue violada antes de morir. Actualmente, el asesino ha sido arrestado, pero no muestra arrepentimiento. Dice descaradamente: en unos meses saldré. Frente a los superdotados, los civiles son basura. Este incidente desató otra tormenta. La gente pidió severas penas para el superdotado asesino. Y Cielo Caído se encontró en el centro de la tormenta. No solo era odiado por el público, sino que también fue cercado por otros superdotados justos. En este mundo, no todos los superdotados son como ellos. Llevé al niño con síndrome de Down a la conferencia de prensa del Instituto de Investigación M por primera vez. Frente a innumerables cámaras, inyecté con calma una inyección en el brazo del niño.
El resplandor azul en su cuerpo se desvaneció lentamente y se convirtió en un niño normal. Me miraba babilitando y sonriendo dulcemente. Ese día, todos se quedaron boquiabiertos. Un velo sobre los superdotados se estaba desvaneciendo. Primero, los superdotados no son invencibles. Sus habilidades pueden ser eliminadas. Segundo, los superdotados no son un género superior por nacimiento. También pueden tener hijos débiles. Era un día lleno de tempestades. La escena de la conferencia de prensa fue atacada y destruida por superdotados. Innumerables personas huyeron desesperadamente. Pero yo no huí. En cambio, usé mis habilidades y me enfrenté a uno de los superdotados. Ese día, presenté mi último resultado de investigación: los superdotados pueden ser creados. Innumerables personas justas seleccionadas por los superiores se inyectaron con el medicamento de habilidades y se convirtieron en nuevos superdotados. Numerosos miembros de Cielo Caído fueron arrestados uno por uno y se les pusieron las esposas inhibitorias recién desarrolladas. Y volví a ver a Ana. Al verme, sonrió sinceramente. «Dígame felicidades», dijo. «Gracias», respondí. «Gracias por ayudarnos a hacer una farsa, sacrificando tu cabello y tus cejas, para que Cielo Caído creyera que nuestras investigaciones no servían de nada y abandonara el asesinato de nuestros investigadores. Y gracias por proporcionar la lista de miembros de Cielo Caído, para que los superiores pudieran capturar más fácil y rápidamente a aquellos superdotados antisociales escondidos en diferentes departamentos». La abracé. Le diré a los superiores que, después de cooperar con la investigación, la liberarán lo antes posible. Entonces, puede decidir si seguir siendo un superdotado o eliminar sus habilidades. Ana sonrió. «Déjame pensar. No sé qué hacer». En sus ojos había profunda confusión. Pensé que era normal que estuviera confusa después de cambios tan radicales en su vida. Pasar de ser un civil a un superdotado y luego de nuevo a ser un civil. Era una decisión importante y, por supuesto, debía ser tomada con cautela. Salí y la dejé sola. Sin embargo, al día siguiente, cuando entré de nuevo, vi su cuerpo. Estaba tumbada en la cama, tranquila. Vestía un traje tradicional chino que le gustaba, con el cabello recogido en un moño gentil y un bonito maquillaje antiguo. Al lado de la cama, había una carta con escritura ordenada. «Lo siento, no puedo seguir viviendo. Odio el mundo antes del apocalipsis, porque me hizo odiarme a mí misma. Y odio el mundo después del apocalipsis, porque los demás me disgustan. En cambio, los años en que mataba zombies me permitían liberar mi ira interior. Pero los zombies se han ido. ¿A quién puedo matar ahora? Siempre estoy enojada con este mundo. No he sido amada, ni tengo la capacidad de amar a los demás. No siento el amor, pero siempre he anhelado tenerlo. No quiero seguir siendo un superdotado, pero ser un civil también me aburre. Tal vez, simplemente no puedo coexistir con este mundo. Me voy primero. Voy a echar un vistazo y ver si hay infierno en este mundo. Si alguna vez volvemos a encontrarnos, recuerda decir el secreto: ramas verdes de acacia. Adiós, mundo maravilloso y perverso». Llevé la carta en mis manos y me quedé boquiabierta frente a su cuerpo hermosísimo. La tristeza reprimida durante tanto tiempo se abrió paso como una inundación. Mis lágrimas brotaron como un manantial, saliendo precipitadamente de mis ojos. Lloré a gritos. Recordé a mi madre. Recordé los ojos de Carlos. Recordé a Lucía. Este hermoso mundo es tan perverso. Volví a ver a Carlos en el Tribunal de Justicia de Superdotados. Cuando me vio, sus ojos oscuros se iluminaron un momento, luego se apartó la mirada y admitió una a una sus culpables. No se había unido a Cielo Caído voluntariamente, sino porque había matado a un civil debido a un descontrol de sus habilidades. Quedó aterrado por su descontrol. Justo en ese momento, Cielo Caído le tendió la mano. Ellos tenían un medicamento para controlar el descontrol de los superdotados. Para seguir siendo un superdotado con control emocional y obtener ese medicamento, se vio obligado a unirse a Cielo Caído y cumplir las tareas de asesinato que les habían encomendado. Una vez que algo así comienza, no hay fin. Fue condenado a perder sus habilidades y a encarcelación perpetua. Yo solicité inyectarle el medicamento. Los superiores se opusieron, pero yo insistí y les dije que tenía las cosas bajo control. Por confianza, me dieron permiso. Carlos me vio y volvió a mostrar una sonrisa pura. Con todos los secretos a la luz del día, ya no había nada que ocultar. Parecía más relajado. «Dios mío, hace tiempo», dijo. Yo aspiré el medicamento en la jeringa. «Ya firmé el contrato de divorcio»,
dijo él. Puse la aguja en su vena y comencé a inyectar lentamente. Ahora ya no serás la esposa de un criminal, dijo. Terminé de inyectar el medicamento. Él sonrió. Sofía, lo siento. Yo saqué la aguja y la tiré violentamente. Lo miré furiosa. Carlos, sí que me debes disculpas. Me debes devolver al Carlos de 18 años. Se quedó en silencio. Yo también. Nos miramos a los ojos. De repente, él comenzó a llorar desconsoladamente, se bajó la cabeza y se desmoronó en un mar de lágrimas. Yo también estaba llorando. Mis lágrimas caían en silencio, quietas y descontroladas. Alguien lo llevó fuera. Yo no me di la vuelta. No tenía el coraje. Realmente amé al Carlos de 18, 19, 32 años. Pero realmente no podía aceptar cómo era el Carlos de 32 años. Debería haberle dicho que lo esperaría. Pero las personas que murieron me recordaban que no podía. Lloré durante mucho tiempo. El cielo se oscureció. Salí del edificio y el cielo estaba lleno de estrellas. Algunas personas estaban festejando. Finalmente había algo que podía controlar a los superdotados. Otros estaban quejándose, diciendo que no deberían haber inventado el medicamento para crear superdotados. Quise decirles que el medicamento para crear superdotados era temporal. En poco tiempo, el efecto del medicamento se desvanecería. Este mundo finalmente volvería a ser de los civiles. Pero no lo dije. El mundo estaba en fiesta. Pero ahora solo quería sentir tristeza. Este hermoso nuevo mundo debería dejar espacio para una persona que solo quiera sentir tristeza.